Llegué a mi propia casa y encontré a mis suegros y cuñados viviendo como reyes. Esta es casa de mi hijo, dijo su madre. Mi propio cuñado me ordenó salir. No discutí. Simplemente me fui al hotel más cercano y llamé al fiscal del distrito. No solo los desalojé, lo que la policía encontró en el bolsillo de mi cuñado lo envió directo a prisión. Llegué a mi propia casa y encontré a mis suegros y cuñados viviendo como reyes. Esta es casa de mi hijo, dijo su madre. Mi propio cuñado me ordenó salir. No discutí. Simplemente me fui al hotel más cercano y llamé al fiscal del distrito. No solo los desalojé, lo que la policía encontró en el bolsillo de mi cuñado lo envió directo a prisión. El calor de mayo en la costa de Jalisco no es una broma, es una entidad física, pesada y sofocante que se pega a la piel como una segunda capa de ropa. El termómetro de mi camioneta marcaba 38 grados centígrados mientras las llantas devoraban el asfalto de la carretera federal 200 rumbo a Puerto Vallarta. Mis manos, todavía con ese ligero temblor que queda después de 4 meses de trabajo de precisión milimétrica, sujetaban el volante con una mezcla de agotamiento crónico y una esperanza infantil. Me llamo Mireya, tengo 34 años, y mi vida se mide en pinceladas microscópicas y disolventes químicos. Soy restauradora de arte sacro y antigüedades coloniales. La gente suele imaginar mi trabajo como algo romántico, rodeada de silencio en museos con aire acondicionado, pero la realidad es mucho más sucia y tóxica. Acababa de terminar la restauración de un retablo barroco en una capilla privada cerca de Tequila, un trabajo que me había costado dolores de espalda, vista cansada y peleas constantes con los administradores de la finca. Lo único que me había mantenido cuerda durante esas semanas de inhalar vapores de barniz era la imagen mental de mi casa azul. Mi villa. Mi santuario. La compré hace 3 años, no con dinero de papá ni con una herencia mágica, sino con cada peso que gané raspando moho de lienzos del siglo XVII y reconstruyendo dedos de santos de madera carcomidos por termitas. Es una propiedad de estilo colonial contemporáneo, escondida en una colina privada con vista al Pacífico, lo suficientemente lejos de la zona hotelera para no escuchar el ruido de los turistas, pero lo suficientemente cerca para ver las luces de la bahía por la noche. Es el único lugar en el mundo donde el silencio es mío. Cuando mi hermana menor, Lidia, me llamó la semana pasada con esa voz dulce y vacilante que usa siempre que necesita un favor, debí haber escuchado la alarma que sonaba en mi cabeza. Mireya, hermanita, ¿crees que podrías prestarme las llaves de la villa? Rogelio dice que hay una fuga en el sistema de riego y quiere ir a checarlo con un fontanero de confianza de allá. Ya sabes cómo es él, le gusta sentirse útil y quiere ahorrarte el viaje. Rogelio. Mi cuñado. Un hombre de 36 años con el ego de un conquistador español y la cuenta bancaria de un estudiante de preparatoria. Siempre ha tenido una relación complicada con la verdad, y una relación aún más tóxica conmigo. Desde que se casó con Lidia, ha intentado competir conmigo en todo, aunque es una carrera que solo existe en su cabeza. Pero Lidia es mi hermana, mi única hermana, y mis padres, Ezequiel y Hortensia, siempre me han inculcado con la fuerza de un dogma religioso que la familia se ayuda, que la sangre es sagrada, y que yo, como la hermana mayor y exitosa, tengo la obligación moral de apoyar a los que han tenido menos suerte. Así que le di el código de acceso digital. Solo para el fontanero, le dije. Nadie se queda a dormir. Entran, arreglan la fuga y salen. Qué estúpida fui. Qué inmensamente ingenua fui al creer que un depredador respetaría los límites de su presa. A medida que el GPS indicaba que estaba a 2 minutos de mi propiedad, una sensación de inquietud comenzó a formarse en la boca de mi estómago, un nudo frío que contrastaba con el calor exterior. Bajé la ventanilla para oler la sal del mar, esperando que la brisa me calmara, pero en su lugar, me golpeó un olor inconfundible, denso y grasiento, carbón, carne asada y salsa quemada. Fruncí el ceño. Mi villa está aislada. El vecino más cercano está a medio kilómetro y es un arquitecto estadounidense que solo viene en invierno. Ese olor venía de mi casa. Giré en la última curva del camino privado, flanqueado por bugambilias que yo misma había plantado, y frené en seco. El polvo se levantó alrededor de mis neumáticos como una nube de advertencia. La puerta de hierro forjado,
una pieza que costó una fortuna diseñar para que pareciera antigua, estaba abierta de par en par, como una boca bostezando. Y el sonido no era el romper rítmico de las olas contra las rocas. Era música de banda, trombones y trompetas a todo volumen, retumbando desde unos altavoces que definitivamente no eran míos, haciendo vibrar el aire mismo. No puede ser, susurré, sintiendo como mi pulso se aceleraba hasta golpear mis sienes. Había coches por todas partes. No uno, ni dos. Conté 5 vehículos invadiendo mi espacio sagrado. Una camioneta pick-up vieja y oxidada estaba estacionada con 2 ruedas sobre mis agaves ornamentales, aplastando meses de jardinería. Un sedán gris con una abolladura enorme en la puerta bloqueaba mi entrada principal de cantera. Y otros 3 autos compactos estaban esparcidos por el césped verde esmeralda que yo pagaba religiosamente al jardinero para mantener impecable bajo el sol brutal de la costa. Apagué el motor, pero no me bajé de inmediato. Me quedé mirando a través del parabrisas, paralizada por la incredulidad, tratando de procesar la invasión visual. Había gente. Mucha gente. Reconocía a algunos vagamente de la boda de mi hermana hace 6 años, tíos lejanos de Rogelio, primos que apenas conocía, sobrinos que corrían semidesnudos con pistolas de agua, disparándose unos a otros y, peor aún, disparando chorros de agua clorada contra las paredes de estuco blanco recién pintadas de mi fachada. Vi a un hombre gordo, sin camisa, con la panza brillante de sudor, sentado en mi silla de lectura favorita de ratán que había sacado al patio sin permiso, con una cerveza en la mano y los pies sucios subidos sobre la mesa de centro de teca que traje de Bali. La ira comenzó como una chispa fría en la base de mi columna vertebral, subiendo vértebra por vértebra hasta convertirse en un incendio forestal en mi cerebro. Respiré hondo, cerrando los ojos un segundo. Mireya, mantén la calma. Eres una profesional. No hagas una escena sin saber qué pasa. No pierdas el control. Salí del coche. El calor me golpeó como una bofetada física, cargado de humedad y olor a marinada de achiote y cerveza barata. Caminé hacia la entrada principal, mis tacones resonando en la piedra, aunque nadie podía oírme por el escándalo de la música que salía de los altavoces gigantes colocados junto a mi piscina. Oiga, gritó alguien a mi derecha. Me giré. Una mujer mayor, con el cabello teñido de un rojo intenso artificial y demasiadas cadenas de oro para un día de playa, venía hacia mí. Llevaba una copa de vino en la mano. Mi copa. Una de las copas de cristal de Bohemia que guardaba en la vitrina para ocasiones especiales. Y dentro, un líquido oscuro y burbujeante que parecía refresco de cola con hielo. Era doña Carmela. La madre de Rogelio. ¡Ay, por fin llegas!, exclamó ella, con una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos, mirándome de arriba a abajo con desdén. Yo llevaba mis jeans de trabajo manchados y una camisa de lino arrugada por el viaje. Ella llevaba un caftán de seda brillante que parecía un disfraz. Rogelio me dijo que la muchacha de la limpieza llegaría tarde, pero no pensé que tanto. Mira qué horas son. Me quedé helada, clavada en el sitio. Disculpe, logré decir, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. No te quedes ahí parada, mija, dijo ella, haciendo un gesto despectivo con la mano que sostenía mi copa, derramando un poco de refresco en el suelo. La cocina es un desastre. Necesitamos más hielo urgentemente y alguien tiene que limpiar el vómito del niño en el baño de visitas. El pobre comió demasiados dulces. Ándale, muévete, que para eso se te paga. Miré la copa en su mano. Miré hacia la terraza, donde vi algo que hizo que mi sangre hirviera y se congelara al mismo tiempo, una sensación de vértigo nauseabundo. Mi jarrón de talavera poblana, una pieza original del siglo XIX firmada, que había restaurado yo misma durante 3 meses de trabajo minucioso, estaba en el suelo. Lo habían llenado de agua sucia y hielo. Lo estaban usando como hielera para las cervezas. Señora Carmela, dije, mi voz temblando apenas un poco, no por miedo, sino por la furia contenida que amenazaba con explotar. Yo no soy la muchacha de la limpieza. Ella frunció el ceño, confundida, como si le hubiera hablado en ruso. Entonces, ¿quién eres? ¿Amiga de Lidia? Dio un sorbo ruidoso a su bebida.
Bueno, no importa quién seas. Si vienes a la fiesta de inauguración de mi hijo, bienvenida, pero vas a tener que ayudar porque estamos desbordados y la comida no se sirve sola. ¿La fiesta de qué?, pregunté, sintiendo que el mundo se inclinaba sobre su eje. De inauguración, dijo ella con un orgullo maternal que me dio ganas de vomitar, inflando el pecho. De la casa de Rogelio. Mi hijo, que es tan trabajador y tan inteligente, por fin se compró esta maravilla. Nos invitó a todos a estrenarla. Es el orgullo de la familia. El silencio que siguió en mi cabeza fue absoluto, borrando incluso la música de banda. Rogelio no solo había invadido mi casa. Había robado mi propiedad, al menos en la narrativa que le había vendido a su familia. Había construido una mentira monumental sobre mis cimientos, usando mi éxito para alimentar su ego hambriento. En ese momento, vi a Rogelio salir de la casa por las puertas corredizas de cristal. Llevaba un traje de baño de marca que probablemente era una imitación y unas gafas de sol oscuras. Se reía a carcajadas de algo que le decía su hermano, hasta que me vio. Se detuvo en seco como si hubiera chocado contra una pared invisible. Su piel bronceada palideció instantáneamente, adquiriendo un tono verdoso enfermizo bajo el sol. Yo no me moví. Solo lo miré fijamente, esperando que hiciera su movimiento. Sabía que la guerra acababa de empezar, y él acababa de disparar el primer tiro sin saber que yo tenía un arsenal nuclear. Rogelio se acercó a nosotras con pasos rápidos y torpes, casi tropezando con una de las hieleras de unicel baratas que habían dejado tiradas en el camino de piedra. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos inyectados en sangre, una mezcla patética de alcohol y pánico puro. Mamá, su voz salió más aguda de lo normal, un chillido nervioso. ¿Por qué no vas a checar cómo va la carne? Mi tío Beto estaba preguntando por ti, dice que la salsa se acabó. Doña Carmela me miró con sospecha y luego a su hijo, oliendo el miedo en él. Estaba hablando con esta muchacha, Rogelio. Dice que no es la de la limpieza. ¿Quién es? Me suena su cara. Rogelio se interpuso físicamente entre su madre y yo, dándome la espalda a medias para bloquear mi visión, pero pude ver el sudor perlando su frente y bajando por su sien a pesar de la brisa marina. Me agarró del brazo, un apretón fuerte, desesperado, doloroso. Me solté de un tirón violento, dando un paso atrás. Es una consultora, mamá, improvisó él, las mentiras saliendo de su boca como aceite sucio. Vino a ver unos detalles del seguro de la propiedad. Ya sabes, cosas aburridas de papeleo y firmas. Ah. Doña Carmela pareció perder todo interés al escuchar la palabra seguro. Bueno, que no se tarde. Y dile que no se estacione en el pasto, que se ve feo. Ella se alejó, contoneándose hacia la parrilla humeante, llevándose mi copa de cristal llena de refresco, ajena al drama que dejaba atrás. En cuanto estuvimos solos, la postura de Rogelio cambió radicalmente. El pánico dio paso a esa arrogancia defensiva y agresiva que usan los hombres mediocres cuando se sienten acorralados y no tienen argumentos inteligentes. ¿Qué demonios haces aquí, Mireya?, siseó, bajando la voz para que sus primos no oyeran. Lidia me dijo que estabas en un proyecto en Guadalajara hasta la próxima semana. Me juró que no vendrías. Lo miré con incredulidad, sintiendo una risa histérica burbujear en mi garganta. ¿Qué hago aquí? Esta es mi casa, Rogelio. La pregunta es ¿qué haces tú aquí con 50 personas, usando mi jarrón antiguo como hielera y diciéndole a tu madre que compraste esta propiedad? ¿Estás demente? Él miró nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Baja la voz, ordenó, señalándome con un dedo tembloroso a la cara. Mira, se me complicó la cosa, ok. Mis papás estaban presionando, diciendo que nunca he logrado nada, que sigo rentando, que soy un fracasado comparado con mis hermanos. Se me salió decirles que había invertido en bienes raíces. No pensé que quisieran venir a verla tan pronto. Tuve que improvisar. ¿Y tu solución fue robar mi casa para el fin de semana? No la robé, Lidia me dio el código, replicó él, como si eso lo absolviera de todo pecado. Solo es un fin de semana, Mireya.
No seas dramática. El lunes limpiamos todo y te la dejamos como nueva. Nadie se tiene que enterar. Mis papás se van felices, yo quedo bien, y tú sigues con tu vida perfecta. Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa para que tú puedas seguir jugando al millonario con tu familia, dije, asimilando la magnitud de su descaro. Estás enfermo. Es por mi mamá, exclamó, jugando la carta de la víctima que también se sabía. Tiene problemas del corazón. Si se entera de que le mentí, le puede dar un infarto. ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia? Además, tú ni siquiera usas esta casa casi nunca. Eres una egoísta. Tienes tanto dinero, tanto éxito, y no puedes prestarle esto a tu familia por 2 miserables días. Tú no eres mi familia, dije fríamente, sintiendo como cada palabra cortaba el aire caliente. ¿Dónde está mi hermana? Adentro, escondiéndose, supongo, bufó él con desprecio. No tiene agallas para enfrentar esto. Pero escúchame bien, Mireya. Si entras ahí y les dices la verdad, si me humillas frente a mi padre y mis hermanos, te juro que... di un paso adelante, invadiendo su espacio personal, obligándolo a retroceder. ¿Qué vas a hacer, Rogelio? ¿Me vas a pegar? ¿Aquí, delante de todos? Él apretó la mandíbula, los músculos de su cuello tensos. Solo vete. Vete a un hotel. Yo te pago la noche. Bueno, te la pago después, cuando me salga un negocio que tengo pendiente. Pero lárgate ahora. No arruines esto. No le respondí. Caminé rodeándolo como si fuera un mueble estorboso y me dirigí a la puerta principal. No te atrevas, gritó él detrás de mí, pero no me detuvo físicamente. Entré a la sala. El choque fue inmediato. El aire acondicionado estaba apagado, y las puertas corredizas abiertas de par en par dejaban entrar el calor húmedo y las moscas. El suelo de mármol travertino, que siempre mantenía pulido, estaba pegajoso por refresco derramado. Había platos de papel con restos de guacamole y huesos de pollo en mi mesa de comedor de madera de parota, una mesa que valía más que el coche de Rogelio. En el centro de la sala, Lidia estaba sentada en el borde de un sofá, luciendo miserable, encogida sobre sí misma. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron como platos y se puso de pie de un salto, como si hubiera visto un fantasma. Mireya, susurró, su voz rota. ¿Tú sabías? Dije. No fue una pregunta. Fue una sentencia. Lidia empezó a llorar inmediatamente, lágrimas gordas rodando por sus mejillas. Lo siento, te lo juro. Él me dijo que solo vendríamos nosotros y los niños. No sabía que iba a invitar a toda la tribu. Cuando llegaron en caravana, ¿qué iba a hacer? ¿Echarlos? Mamá y papá también vienen en camino, Mireya. Dijeron que Rogelio por fin nos estaba dando el lugar que merecemos. ¿Papá y mamá saben que esta casa es mía? Lidia bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Creen que tú ayudaste a Rogelio con el enganche, un préstamo pequeño, pero que la casa es de él. Rogelio les dijo que tú eras una socia silenciosa. Que solo pusiste una parte menor. Cerré los ojos, contando hasta 10 para no gritar. Me habían borrado. Mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mi éxito, mi propiedad. Todo había sido reescrito y canibalizado para alimentar el ego frágil de un hombre que ni siquiera podía pagar su propia tarjeta de crédito. Hey, la voz de Rogelio retumbó desde la entrada. Había entrado seguido por 2 de sus hermanos y su padre, don Beto. Ahora tenía público. Necesitaba recuperar el control, necesitaba ser el macho alfa en su territorio imaginario. Rogelio caminó hacia el centro de la sala, inflando el pecho como un gallo de pelea. Ya te dije que te fueras, dijo, lo suficientemente alto para que todos en la terraza se giraran a mirar a través de los cristales. No queremos tus malas vibras aquí. Don Beto, un hombre bajo y fornido con bigote manchado de salsa, se acercó con una cerveza en la mano, mirándome con desconfianza. ¿Cuál es el problema, hijo?, preguntó, evaluándome como si yo fuera una amenaza. Nada,
papá, dijo Rogelio, lanzándome una mirada que era pura advertencia venenosa. Es solo Mireia. Vino a reclamar unas cosas. Siempre ha sido así, ya sabes. Celosa. No soporta ver que nos vaya bien. No soporta que yo haya comprado esto. Ah, la hermana solterona, dijo uno de los hermanos de Rogelio, soltando una risita estúpida y lasciva. La artista amargada. Rogelio se sintió envalentonado por las risas de su clan. Se acercó más a mí, invadiendo mi espacio, su aliento a cerveza caliente y cebolla golpeando mi cara. ¿Por qué sigue este parásito aquí?, gritó, señalando la puerta con un gesto teatral. Lárgate de aquí. Fuera. Nadie te quiere aquí, gorrona. La palabra gorrona quedó colgando en el aire denso y caliente. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Incluso los niños dejaron de correr. Gorrona. Yo, que pagaba la hipoteca de mis padres. Yo, que pagaba el colegio de los hijos de Lidia. Yo, la dueña de la casa donde él estaba parado. Yo miré a Lidia. Ella se cubrió la cara con las manos, sollozando, pero no dijo nada. No me defendió. Su silencio fue más doloroso que los gritos de Rogelio. Miré a Rogelio, que sonreía triunfante, creyendo que había ganado, que me había humillado lo suficiente para hacerme huir. Y entonces, miré hacia la esquina de la sala, cerca de la cocina, donde habían apilado unas cosas para hacer espacio para sus hieleras. Allí estaban mis cosas. Había 3 bolsas de basura negras, grandes, de esas de uso industrial. Una estaba abierta. Pude ver la manga de una de mis blusas de seda asomando, manchada de algo rojo. Vi mis libros de referencia de historia del arte apilados de cualquier manera, con las portadas dobladas. Y encima de todo, apoyado contra la bolsa de basura como si fuera un trasto viejo, estaba el retrato de mi abuela Elena. Era una foto antigua, en blanco y negro, de mi bisabuela. El marco de plata, una antigüedad que yo había restaurado con mis propias manos, estaba doblado. El cristal estaba roto, una grieta fea y dentada que cruzaba justo sobre su rostro sereno. Alguien lo había tirado ahí sin ningún cuidado, como si fuera basura, y habían dejado una lata de cerveza vacía encima. Esa mujer fue la que me enseñó a amar el arte. Esa mujer me dejó lo único de valor real que tenía al morir, su bendición y su fe en mí cuando todos los demás me decían que me casara y dejara de soñar. Y ahora, su imagen estaba tirada junto a la basura de la fiesta de Rogelio. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. O tal vez, algo se arregló. Esa parte de mí que siempre buscaba la aprobación de mi familia, que siempre trataba de ser la hija buena, la hermana comprensiva, la proveedora silenciosa, murió en ese instante. Fue una muerte rápida y silenciosa. Sentí una calma absoluta descender sobre mí. Era la calma del ojo del huracán, fría y peligrosa. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, gélida, que no mostraba los dientes, una sonrisa que mi hermana debería haber reconocido como una señal de peligro mortal. Claro, dije, mi voz suave y controlada, casi dulce. Tienes razón, Rogelio. No debería estar aquí. Esta fiesta es demasiado exclusiva para mí. No encajo en tu mundo. Rogelio parpadeó, sorprendido por mi capitulación repentina. Esperaba gritos, esperaba llanto. No esperaba esto. Exacto. Así que agarra tus porquerías y vete. No, dije, mirándolo a los ojos. Dejaré mis cosas ahí. No quiero estorbar su diversión cargando basura. Ya mandaré a alguien por ellas. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta con la cabeza alta. Lidia soltó un sollozo ahogado, dando un paso hacia mí. Mireia, espera. No me detuve. No la miré. Salí al calor abrasador, crucé el jardín lleno de intrusos que me miraban con curiosidad y desprecio, me subí a mi camioneta y arranqué el motor. Mientras salía por el camino de grava, miré por el espejo retrovisor. Vi a Rogelio en la puerta, levantando su cerveza en señal de victoria, rodeado de su familia que lo vitoreaba y le daba palmadas en la espalda.
Se sentía el rey del mundo. Pensaban que era una cobarde. Pensaban que habían ganado. Pensaban que yo era simplemente una mujer sola y débil a la que podían pisotear. No tenían idea de que acababa de declarar la guerra total. Y yo tenía el botón del arma nuclear en mi bolsillo. Conduje 5 kilómetros hasta el resort Punta Mita, un lugar donde el lujo es silencioso, el servicio es invisible y el aire acondicionado siempre está a 21 grados perfectos. No tenía reservación, pero mi tarjeta de crédito negra y mi estatus de cliente frecuente solucionaron eso en 3 minutos. Entré a la suite con vista al mar. Cerré la puerta y el silencio fue ensordecedor, maravilloso. Me quité los zapatos y caminé sobre la alfombra suave, fui al minibar, saqué una botella pequeña de champaña y me serví una copa. Mis manos no temblaban. Estaban firmes como las de un cirujano antes de operar. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas de mi madre, Hortensia. Suspiré, tomé un sorbo largo de champaña y devolví la llamada. Necesitaba confirmar algo antes de presionar el botón rojo. Necesitaba saber si quedaba algún rastro de lealtad en mi familia biológica. Mireya, la voz de mi madre sonó estridente al primer tono. Lidia me acaba de mandar un mensaje llorando. Dice que fuiste a la casa y armaste un escándalo delante de los suegros. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Fui a mi casa, mamá, corregí, mi voz tranquila. Y encontré a Rogelio y a 20 desconocidos destrozándola. Rogelio me echó. Me llamó parásito. Me llamó gorrona en mi propia sala. Ay, hija, no te lo tomes a pecho, dijo ella, con ese tono despectivo y conciliador que usa siempre para minimizar mis sentimientos y justificar a los demás. Él está bajo mucho estrés. Sabes que a los hombres les afecta mucho no ser los proveedores principales. Su orgullo es frágil. Él necesitaba este momento para quedar bien con su familia, para sentirse importante. ¿A costa mía?, pregunté, apretando el teléfono. ¿A costa de mi propiedad? Rompieron el retrato de la abuela Elena, mamá. Lo tiraron a la basura con las latas de cerveza. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Pensé, por un segundo, por un breve y estúpido segundo, que ella se indignaría. Que defendería la memoria de su propia abuela. Bueno, fue un accidente seguramente, dijo ella, descartándolo. Un marco se puede comprar otro. No seas materialista, Mireya. Lo importante es la familia, las personas vivas. Lidia estaba llorando, está muy angustiada. Dice que tienes que entenderlos. ¿Tienes tanto dinero, viajas tanto, tienes esa vida tan libre? ¿Qué te cuesta prestarles la casa un fin de semana? No seas rencorosa. Déjalos disfrutar y el lunes hablamos con calma. Hazlo por tus sobrinos. Cerré los ojos. Ahí estaba. La confirmación final. El último clavo en el ataúd de mi relación con ellos. Para mis padres, yo no era una hija, y era un recurso. Era el plan de respaldo, el banco, la que debía aguantar los golpes y quedarse callada para que su preciosa Lidia y su inútil marido pudieran jugar a la casita feliz sin consecuencias. Tienes razón, mamá, dije suavemente. No debería ser materialista. Lo material va y viene. Tienes toda la razón. Exacto, hija. Qué bueno que entraste en razón. Sabía que eras inteligente. Nos vemos en Navidad, ¿sí? Te prepararé ese mole que te gusta. Adiós, mamá. Colgué. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé el número de Lidia. Abrí mi iPad Pro sobre la mesa de cristal. La pantalla brilló con el logo de mi sistema de domótica inteligente, Smart Home Control. Mi villa no era solo bonita, era inteligente. Cuando la reformé, invertí una fortuna en automatización. Todo estaba conectado a una red centralizada que yo controlaba. Luces, cerraduras, climatización, sistema de riego, suministro de agua, y lo más importante, las cámaras de seguridad y los sensores.
Me senté en el sillón de terciopelo, puse el iPad sobre mis rodillas y comencé a tocar la pantalla con la precisión de un pianista tocando un requiem. Paso 1. El clima. Puerto Vallarta en mayo es un horno. La humedad es del 90% y la temperatura no baja de los 35 grados. Sin ventilación cruzada, una casa de concreto y vidrio diseñada para ser hermética se convierte en un invernadero mortal en cuestión de minutos. Seleccioné Sistema Back, zona total. Pulsé apagar. Luego, para asegurarme de que no pudieran encenderlo manualmente, activé el bloqueo parental en los termostatos físicos de la pared. Aunque intentaran moverle a los botones desesperadamente, las pantallas permanecerían negras. Paso 2. El agua. La villa tiene un sistema de bombeo presurizado conectado a una cisterna inteligente que detecta fugas para conservar agua. Entré al menú de emergencia de plomería. Seleccioné cerrar válvula principal de suministro. Un pequeño icono de un candado rojo apareció en la pantalla. En ese momento, a kilómetros de distancia, una válvula eléctrica se cerró con un zumbido. El flujo de agua hacia la casa se detuvo por completo. Lo que quedaba en las tuberías y en el tinaco pequeño de reserva se acabaría en unos 10 o 15 minutos con tanta gente usando los baños, lavando platos y jugando con mangueras. Paso 3. La energía. Aquí fui selectiva y quirúrgica. No quería apagar todo. Necesitaba que el módem de internet siguiera funcionando para que mis cámaras transmitieran. Entré al panel de disyuntores inteligentes. Cocina, off. Adiós al refrigerador, al congelador lleno de hielo y al horno eléctrico. Sala y comedor, off. Adiós a la música, a la televisión y a los ventiladores de techo. Dormitorios de invitados, off. Tomas de corriente exteriores, off. Dejé encendido solo el circuito crítico del sistema de seguridad y el router. Paso 4. Los ojos. Activé la aplicación de las cámaras de seguridad. Tengo cámaras ocultas discretamente en el exterior, en la sala, en la cocina y en el pasillo de las habitaciones. No hay cámaras dentro de los dormitorios de invitados ni en los baños por privacidad, eso sería ilegal y poco ético. Pero, había una excepción. En mi habitación principal, mi santuario privado, había instalado una cámara oculta dentro del sensor de humo hace 6 meses, después de sospechar que la señora de la limpieza anterior me robaba cremas caras y perfumes. Nadie sabía de su existencia. Ni siquiera Lidia. Era mi seguro secreto. La imagen apareció en mi pantalla en alta definición 4K, nítida y clara. Vi la sala de estar en tiempo real. La música se había detenido abruptamente, dejando un silencio repentino y confuso. Vi a Rogelio golpeando el control remoto del estéreo contra su mano, con cara de frustración. Vi a doña Carmela abanicándose furiosamente con un plato de cartón, mirando al techo como si buscara aire. Vi a uno de los primos intentar encender la luz de la cocina, darle al interruptor varias veces y quedarse desconcertado mirando la bombilla apagada. El show había comenzado. Me serví otra copa de champagne, crucé las piernas y me acomodé para ver cómo mi venganza se desarrollaba en tiempo real. Eran las 4:30 de la tarde. El calor estaba en su punto máximo y la casa empezaba a calentarse. Durante la primera hora, la confusión reinó en la Casa Azul. A través de la pantalla de mi iPad, vi cómo la fiesta se desmoronaba lentamente. Sin música, el ambiente festivo se evaporó, reemplazado por murmullos de queja. Sin ventiladores de techo ni aire acondicionado, el aire se volvió pesado y estancado. El sudor comenzó a correr por las frentes y las espaldas de los invasores. Vi a Rogelio hablando por su celular frenéticamente en la terraza, caminando de un lado a otro. Sabía que estaba intentando llamar a la compañía de luz, o quizás a algún amigo electricista para que viniera a salvarlo. Pero las paredes de la villa son gruesas, reforzadas con acero y concreto, y la señal celular dentro es pésima. Yo había instalado un repetidor de señal celular para solucionar eso, pero, adivinen qué. También estaba conectado al circuito eléctrico que acababa de apagar. Su teléfono era un ladrillo inútil a menos que saliera a la carretera principal. A las 5:45 de la tarde, la situación se tornó crítica.
Doña Carmela estaba sentada en el sofá de lino blanco, con la cara roja y brillante de sudor, luciendo como si fuera a desmayarse. Rogelio, pude escucharla gracias a los micrófonos ambientales de alta sensibilidad que captaban cada queja. Me estoy asando aquí. Esto es insoportable. ¿Y por qué no sale agua del grifo? Fui al baño, intenté lavarme las manos y no sale ni una gota. El inodoro no baja y el baño ya apesta. Haz algo. Rogelio entró a la sala desde la terraza, su camisa de lino empapada pegada a su pecho y espalda. Parecía un animal acorralado, sus ojos moviéndose por todos lados buscando una solución que no existía. Es una falla general de la zona, mamá, mintió de nuevo, su voz temblorosa. Seguro se cayó un poste o algo. Ya están arreglándolo, acabo de reportarlo. Es cuestión de minutos. Pues llama a alguien más. Paga lo que sea, gritó ella, golpeando el cojín. Me dijiste que esta casa era de lujo, que todo era perfecto. Parece un horno. No tengo señal, gritó él de vuelta, perdiendo la paciencia y el respeto. No puedo llamar a nadie. Entonces, vi algo que hizo que me inclinara hacia la pantalla, mi corazón saltando un latido. Rogelio miró hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, con una expresión calculadora y desesperada. Lidia estaba en la cocina, tratando de consolar a uno de sus hijos que lloraba por el calor y la sed, dándole agua de una botella tibia. Nadie estaba prestando atención a Rogelio. Él se deslizó hacia el pasillo, caminando de puntillas, mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie lo seguía. Cambié la cámara en mi iPad con un toque rápido. Seleccioné cámara oculta, Master Bedroom. La imagen cambió al interior de mi santuario. Mi habitación estaba intacta, gracias a Dios, porque había cerrado la puerta con llave de seguridad antes de irme la última vez que estuve allí. Estaba fresca y oscura, con las cortinas cerradas. Pero entonces, la manija de la puerta se movió violentamente. Alguien intentaba abrirla desde fuera. Hubo una pausa. Luego, un golpe seco. Y otro. Y otro más fuerte. La madera crujió dolorosamente. La puerta se abrió de golpe, la cerradura cediendo ante la fuerza bruta. Rogelio entró, tropezando, sosteniendo una barra de metal, una palanca que probablemente había sacado del kit de herramientas de emergencia del garaje. Entró a mi habitación como un ladrón, sudando, respirando agitadamente. Sus ojos recorrían el espacio con codicia y desesperación pura. No estaba admirando la decoración. Fue directo a mi armario vestidor. Lo vi abrir los cajones con violencia, tirando mi ropa interior de encaje al suelo, revolviendo mis pañuelos, buscando algo específico. Maldita sea, ¿dónde está?, murmuró. El micrófono captó su voz claramente, llena de pánico. No encontró dinero en los cajones. Se pasó las manos por el cabello mojado de sudor, desesperado. Caminó hacia el cuadro grande que colgaba sobre mi tocador, una pintura abstracta de tonos azules que yo misma había pintado hace años. Rogelio sabía. Lidia debió habérselo dicho en algún momento de debilidad o de excesiva confianza conyugal. Él sabía que detrás de ese cuadro estaba la caja fuerte de pared. Descolgó el cuadro y lo tiró sobre la cama sin miramientos. Ahí estaba el panel digital de la caja fuerte de acero. Obviamente, él no tenía el código. Probó teclear algo, tal vez la fecha de cumpleaños de Lidia, o la de sus hijos. La caja emitió un pitido de error y una luz roja parpadeó. «Mierda», gritó, golpeando el panel con el puño. Pero Rogelio estaba desesperado y no era sutil. Y la caja fuerte era un modelo residencial estándar, diseñada para proteger contra incendios y ladrones oportunistas que tienen prisa, no contra alguien con herramientas pesadas, fuerza bruta y tiempo ilimitado dentro de la casa sin que nadie lo detenga. Lo vi salir del encuadre un momento y regresar con un cincel y un martillo pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, resonando en mis oídos. Grábalo todo, pensé, mis manos apretando el iPad. No te detengas. Sigue. Comenzó a golpear el mecanismo de la cerradura electrónica. El ruido era fuerte,
golpes metálicos secos, pero con el caos afuera, los gritos de doña Carmela y los niños llorando, nadie pareció notarlo o importarle lo suficiente para venir a ver. Le tomó 20 minutos de golpes brutales, sudor y maldiciones. Finalmente, la puerta de la caja fuerte se dio con un chirrido metálico agónico. Rogelio metió la mano ansiosamente. Sacó un sobre blanco con algo de dinero en efectivo, unos 5,000 pesos que guardaba para emergencias menores. Se lo metió al bolsillo sin contarlo. Pero no se detuvo ahí. Eso no era suficiente para sus problemas. Metió la mano más al fondo, tanteando en la oscuridad de la caja. Y sacó el estuche de terciopelo azul oscuro. Dejé de respirar. El mundo se detuvo. Lo abrió con manos temblorosas. Incluso a través de la cámara de seguridad, el brillo verde era inconfundible, eléctrico. Era el collar de mi bisabuela. Esmeraldas colombianas de la mejor calidad, profundas y vibrantes, engastadas en oro de 18 quilates con detalles de filigrana. Una pieza de la época del Porfiriato, una reliquia familiar insustituible. Lo había llevado a evaluar hace 2 años con un experto en la Ciudad de México, $50,000. 1,000,000 de pesos mexicanos. Era mi patrimonio, mi historia, mi red de seguridad, lo único que realmente me importaba de esa caja. Rogelio miró el collar. Sus ojos brillaron con una mezcla de avaricia, alivio y locura. Con esto la libro, susurró, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. Con esto pago a los del norte. Cerró el estuche de golpe y se lo metió en el bolsillo profundo de sus bermudas cargo, asegurándose de que no se notara el bulto. Salió de la habitación, mirando a ambos lados, y cerró la puerta tras de sí lo mejor que pudo para disimular la cerradura rota, aunque el daño era evidente. Me quedé mirando la pantalla vacía de mi habitación violada. Ya no era una disputa familiar. Ya no era una invasión de propiedad o un problema civil. Ahora era un crimen federal. Robo calificado. Allanamiento de morada. Daños en propiedad ajena. Abuso de confianza. Miré la hora en mi iPad. 6:45 de la tarde. Tomé mi teléfono. No llamé al 911. No quería a un operador aleatorio. Llamé directamente al comandante Héctor Moreno. Moreno es el jefe de la policía municipal de la zona. Hace un año, restauré un icono religioso, una Virgen de Guadalupe del siglo XVIII, para la iglesia de su pueblo sin cobrarle un peso porque sabía que la parroquia no tenía fondos. Él me dijo, con lágrimas en los ojos al ver la imagen restaurada, licenciada, usted tiene un don. Cualquier cosa que necesite, cualquier día, a cualquier hora, usted tiene un amigo en la fuerza. Comandante, dije cuando contestó al segundo tono. Soy Mireya González. Necesito cobrar ese favor. Y necesito que traiga esposas. Muchas esposas. La noche había caído sobre Puerto Vallarta, pesada y sin estrellas, pero el calor no daba tregua. Eran las 8:30 de la noche cuando me encontré con el comandante Moreno en la entrada del camino privado, ocultos por la oscuridad. Él había traído 2 patrullas municipales, para mi sorpresa, una camioneta de la Guardia Nacional que casualmente estaba en patrullaje y se había unido al operativo. Las luces azules y rojas giraban en silencio, pintando los árboles y los cactus de sombras fantasmales y violentas. ¿Está segura de esto, licenciada?, me preguntó Moreno, ajustándose el cinturón con su arma de cargo. Era un hombre serio, de pocas palabras, con el rostro curtido por el sol. Una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Es su familia. Esto va a ser feo. No son mi familia, comandante, respondí, bajándome de mi camioneta con una determinación fría. Llevaba el iPad bajo el brazo como un escudo. Son intrusos. Y uno es un ladrón. Tengo la evidencia aquí. Grabada en 4 Kelvin. Adelante entonces. Vamos a limpiar su casa. La caravana policial avanzó por el camino de grava, el sonido de los neumáticos rompiendo el silencio de la noche. Yo iba en el asiento del copiloto de la patrulla de Moreno, guiándolos. Al llegar a la villa, la escena era patética,
casi postapocalíptica. Sin luz eléctrica, habían encendido los faros de 2 de sus coches para iluminar el patio, creando un ambiente de interrogatorio con sombras largas y duras. La gente estaba sentada en el césped, abanicándose con cartones de cerveza, bebiendo cerveza caliente porque el hielo se había derretido hacía horas. El olor a sudor humano concentrado, basura y cloaca, porque los baños sin agua ya estaban desbordados, era notable y nauseabundo incluso desde afuera. Cuando las luces de las patrullas inundaron el jardín, cegándolos, el pánico estalló instantáneamente. La gente se puso de pie de un salto, tirando las latas. Los niños corrieron hacia sus madres gritando. «¡Policía!», gritó Moreno por el altavoz de la patrulla, su voz retumbando en la propiedad. «Que nadie se mueva. Manos donde pueda verlas». Vi a Rogelio salir de la casa corriendo. Tenía una linterna en la mano. Al ver las patrullas y a los soldados de la Guardia Nacional bajando con armas largas, la linterna se le cayó al suelo y rodó por el pasto. Me bajé del vehículo policial. La luz de los faros me iluminaba desde atrás, creando una silueta larga y oscura sobre el césped. «Buenas noches», dije, mi voz clara y fuerte, cortando el caos. Rogelio entrecerró los ojos ante la luz, protegiéndose con la mano. «¿Mireya? ¿Qué es esto? ¿Estás loca? ¿Llamaste a la policía?». Doña Carmela se acercó tambaleándose, apoyada en el brazo de Lidia, con la cara descompuesta. «¿Cómo te atreves a traer a la policía a la casa de mi hijo?», chilló la anciana, aunque su voz sonaba débil por la deshidratación y el susto. «Rogelio, diles que se larguen. Muéstrales tus papeles de propiedad. Diles quién manda aquí». Hubo un silencio incómodo y pesado. Todos los ojos se volvieron hacia Rogelio, esperando que sacara una escritura mágica de su bolsillo. Rogelio estaba temblando visiblemente, sus rodillas chocando. Es un malentendido, oficial. Mi cuñada es una histérica. Tuvimos una discusión familiar y ella está exagerando». El comandante Moreno dio un paso adelante, su mano descansando casualmente sobre su funda, proyectando autoridad absoluta. «¿Usted es el propietario de esta vivienda?», preguntó Moreno, mirándolo fijamente. Rogelio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su madre, luego a sus hermanos, luego a mí. La mentira había llegado a su fin. El castillo de naipes se derrumbaba. «No», dije yo, acercándome con mi carpeta de documentos legales. «Él no es el dueño. Yo soy Mireya González, la única propietaria legal de este inmueble. Aquí está la escritura notariada, el pago del predial al día y mis identificaciones oficiales». Le entregué la carpeta a Moreno, quien la examinó brevemente bajo la luz de su linterna, pasando las páginas con calma, y asintió. «Estas personas han invadido mi propiedad», continué, girándome para mirar directamente a los ojos de doña Carmela, que me miraba con horror. «Han forzado la entrada, han dañado mis bienes, han alterado el orden y se niegan a irse». «Mentira», gritó doña Carmela, soltándose de Lidia con una fuerza sorprendente. «Rogelio nos dijo que él la compró. Con el bono de sus inversiones en la bolsa. Rogelio, diles. No te quedes callado». Rogelio bajó la cabeza, mirando sus zapatos sucios. «Mamá, yo». «¿Tú qué?». Doña Carmela lo miró, y por primera vez, la duda cruzó su rostro maquillado. «¿De quién es esta casa, Rogelio? Dímelo ahora». «Es de Mireya», susurró él, tan bajo que apenas se oyó. «Más fuerte», ordené, implacable. «Es de Mireya», gritó él, con lágrimas de frustración y vergüenza brotando de sus ojos. «Es de ella. Yo no tengo nada. La casa es de ella». «¿Contenta?». Un murmullo recorrió a la familia extendida como una ola. Los primos y tíos empezaron a retroceder, alejándose de Rogelio físicamente, como si fuera contagioso. La vergüenza en nuestra cultura es algo físico, pesado, indeleble. Rogelio acababa de perder todo respeto frente a su clan. Había sido desenmascarado como un fraude. «Pero eso no es todo, comandante», dije,
girándome de nuevo hacia Moreno. Esto es solo el principio. Quiero denunciar un robo. Un robo mayor. Rogelio levantó la cabeza de golpe, sus ojos desorbitados. Yo no robé nada. Solo tomé prestada la casa. No me puedes acusar de robar una casa. No hablo de la casa, Rogelio. Hablo de lo que tienes en el bolsillo. Levanté mi iPad y reproduje el video. El brillo de la pantalla iluminó las caras de todos como una película de terror. Ahí estaba Rogelio, en alta definición, golpeando la caja fuerte con el cincel. El sonido de los golpes resonó en el silencio del jardín. Ahí estaba él, sacando el dinero y el estuche de terciopelo azul. Lidia se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de dolor puro. Rogelio, el collar de la abuela, no puede ser. Procedan a revisarlo, ordenó Moreno a dos de sus oficiales con un gesto seco de cabeza. No. Esperen. Rogelio intentó retroceder, tropezando con una de las sillas de jardín. Los oficiales fueron rápidos. Lo agarraron de los brazos y lo inmovilizaron contra el capó caliente de la patrulla. Suéltenme. Soy inocente. Es un error, gritaba mientras lo palmeaban. Uno de los oficiales metió la mano en el bolsillo derecho de sus bermudas cargo. Sacó el fajo de billetes arrugados. Luego, metió la mano en el bolsillo izquierdo. Sacó el estuche azul. El oficial abrió el estuche y dirigió su linterna hacia él. Las esmeraldas brillaron con un fuego verde intenso, casi hipnótico, bajo la luz LED. Evidencia recuperada, dijo el oficial, mostrando la joya a Moreno. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el canto de los grillos y la respiración agitada y entrecortada de Rogelio. Rogelio Martínez, dijo Moreno con voz monótona, recitando los derechos como quien lee la lista de la compra, queda detenido por el delito de robo calificado, allanamiento de morada y daños en propiedad ajena. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Rogelio, clic clic, fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Fue el sonido de la justicia. Mamá. Lidia. Hagan algo, lloraba Rogelio mientras lo empujaban hacia el asiento trasero de la patrulla, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta en su desesperación. No dejen que me lleven. Doña Carmela se llevó la mano al pecho, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó lentamente sobre el césped, desmayada por la impresión, el calor y la vergüenza. Sus otros hijos corrieron a abanicarla, gritando por agua, pero ninguno, absolutamente ninguno, miró a Rogelio. Lo habían abandonado. Me acerqué a la patrulla. Rogelio tenía la cara pegada a la ventanilla, empañando el cristal con su aliento, llorando moco y lágrimas. Bajé un poco la ventanilla desde fuera. Por favor, Mireya, sollozó, su voz quebrada. No me hagas esto. Iré a la cárcel. Me van a matar ahí dentro, debo dinero a gente mala. Retira los cargos. Soy el padre de tus sobrinos. Por la familia. Lo miré, buscando alguna pizca de compasión en mi interior. Busqué a la hermana que solía ser. Recordé el retrato de mi abuela roto en la basura. Recordé la palabra parásito. Recordé años de burlas y desprecios. Deberías haber pensado en tus hijos antes de robarme, dije suavemente. Disfruta tu nueva casa, Rogelio. Dicen que las celdas del penal estatal son muy frescas en esta época del año. Y no te preocupes por la familia. Yo me encargaré de que sepan exactamente quién eres. Le hice una señal a Moreno. Él asintió y la patrulla arrancó, llevándose al hombre que intentó destruirme, desapareciendo en la oscuridad del camino. Las horas siguientes fueron una mezcla borrosa de trámites burocráticos y drama familiar de alto nivel. La familia de Rogelio se dispersó como cucarachas cuando se enciende la luz de la cocina. Tomaron sus coches y huyeron, dejando atrás su basura y a su madre. Doña Carmela tuvo que ser llevada al hospital regional por una ambulancia debido a un golpe de calor severo y una crisis hipertensiva.
Nadie se ofreció a acompañarla excepto Lidia. Lidia se quedó sentada en los escalones de la entrada de mi villa, llorando en silencio mientras sus hijos dormían agotados en el asiento trasero de su coche con el aire acondicionado encendido. Yo estaba dentro, con el comandante Moreno, firmando la denuncia formal y entregando los videos como evidencia digital. Es un delito grave, licenciada, me dijo Moreno mientras me devolvía el collar, que quedaría bajo custodia como evidencia temporalmente, pero me dejó verlo una última vez. El valor de la joya supera por mucho el umbral para fianza inmediata. Va a pasar una buena temporada en la sombra antes de que siquiera vea a un juez. Y con los antecedentes de deudas que mencionó, no va a salir pronto. Lo sé, dije, firmando la última hoja. Que así sea. Cuando la policía se fue, salí a los escalones. El aire de la noche por fin empezaba a refrescar gracias a la brisa del mar. Lidia levantó la vista. Tenía el maquillaje corrido, pareciendo un mapache triste, y los ojos hinchados. ¿Estás feliz?, preguntó con voz ronca, llena de rencor. Destruiste mi familia. Lo arruinaste todo. No, Lidia. Me senté a su lado, pero manteniendo la distancia, sin tocarla. Yo defendí mi propiedad. Rogelio destruyó tu familia el momento en que decidió robarme, mentirte a ti y mentirle a todos. Él trajo esto sobre sí mismo. Mamá y papá vienen en camino, dijo ella, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Están furiosos. Me llamaron. Dicen que eres un monstruo. Que cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre. Que vengan, dije. Estoy lista. Mis padres llegaron a la comisaría a la mañana siguiente, justo cuando yo estaba saliendo de ratificar mi declaración ante el Ministerio Público. Me interceptaron en el estacionamiento bajo el sol de la mañana. Mi padre, Ezequiel, tenía la cara roja de ira, las venas de su cuello marcadas. Levantó la mano como si fuera a golpearme, un gesto que no veía desde que era niña, pero se detuvo en seco al ver a mi abogado, el licenciado Valenzuela, parado a mi lado como un Doberman con traje italiano. «Maldita sea, Mireya», gritó mi padre, bajando la mano pero no la voz. «Retira los cargos ahora mismo. Es una vergüenza. Toda la familia se va a enterar de que tu cuñado es un ladrón. Nos estás humillando a todos». «Mi cuñado es un ladrón, papá», dije tranquilamente, ajustándome las gafas de sol. La verdad no es una vergüenza, es la realidad. Y prefiero una verdad fea que una mentira bonita. «¿Vas a dejar a tu hermana en la calle?», gritó mi madre, abrazando a Lidia que acababa de llegar en su coche. «Sin Rogelio, ¿quién las va a mantener? ¿Quién va a cuidar de esos niños? Eres una desalmada». Solté una risa seca, sin humor, que lo sorprendió. ¿Mantenerlas? Mamá, por favor, abre los ojos. Rogelio debe 3 millones de pesos en apuestas y préstamos turbios. Vi sus estados de cuenta y notificaciones de embargo en la mesa de la cocina de mi casa ayer. Él iba a vender mi collar para pagar a unos prestamistas peligrosos del norte. Si no lo metía yo a la cárcel, probablemente lo habrían encontrado en una zanja la próxima semana. Le salvé la vida, en cierto modo. Mi madre palideció, llevándose la mano a la boca. Lidia bajó la mirada, confirmando con su silencio que sabía sobre las deudas y lo había ocultado. Aún así, balbuceó mi padre, perdiendo fuerza pero no obstinación. La familia se apoya. Deberías haber pagado sus deudas. Tienes el dinero. Exacto, dije, sacando un sobre grueso de mi bolso de diseñador. Y por eso, he tomado una decisión ejecutiva sobre mis finanzas. Les entregué el sobre a mi padre. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre con recelo. Es el aviso de cancelación, dije con una satisfacción fría. He cancelado el seguro médico privado que les pago a los dos desde hace 10 años. He dejado de pagar la hipoteca de su casa, papá, esa hipoteca que olvidaron mencionar a todos que yo cubro religiosamente. Y Lidia, voy a recuperar el coche que conduces, porque está a mi nombre y yo pago las mensualidades. No puedes hacer eso, chilló mi madre, agarrando el brazo de mi padre.
Nos vas a arruinar. Somos tus padres. Ustedes me llamaron egoísta ayer, dije, sintiendo una ligereza en mi pecho que no había sentido en décadas, como si me quitara una armadura pesada. Me dijeron que mi dinero era para la familia. Bueno, ahora he decidido que mi dinero es para mí. Si quieren sacar a Rogelio de la cárcel y pagar abogados, vendan su casa. Si quieren comer, trabajen. Se acabó el cajero automático llamado Mireya. Se acabó la parásito que paga todo. Me puse mis gafas de sol, ocultando mis ojos, aunque no tenía lágrimas. Vámonos, licenciado, dije. Subí a mi coche y los dejé allí, parados en el asfalto caliente, pequeños, patéticos y finalmente responsables de sus propias vidas. Han pasado 6 meses desde ese fin de semana. Estoy sentada en la terraza de la Casa Azul. He cambiado los muebles. El sofá blanco manchado se fue a la basura, reemplazado por uno de lino color arena italiano. El jarrón de Talavera fue restaurado por mí, con paciencia y amor, y ahora luce un enorme ramo de aves del paraíso que corté del jardín esta mañana. El collar de esmeraldas está en una caja de seguridad en el banco, donde pertenece, a salvo de manos codiciosas. Rogelio fue sentenciado hace 2 semanas. El juez no tuvo piedad ante la evidencia abrumadora y sus antecedentes. Le dieron 5 años de prisión efectiva. No hubo fianza que mis padres pudieran pagar, porque su casa está en proceso de embargo y nadie más en la familia quiso prestarles dinero para salvar a un ladrón mentiroso que engañó a su propia madre. Lidia se divorció. Tuvo que hacerlo legalmente para no heredar las deudas masivas de Rogelio. Ahora trabaja de recepcionista en una clínica dental y vive con mis padres en un departamento pequeño de renta en una zona popular. Me escribe correos a veces, pidiendo perdón, diciendo que me extraña. No los contesto. Aún no. Tal vez nunca. Tomo un sorbo de mi café, escuchando el sonido de las olas rompiendo abajo en las rocas. Estoy sola. No hay fiestas ruidosas, no hay música de banda, no hay familia pidiéndome dinero o favores. Miro la foto de mi abuela Elena. La puse en un marco nuevo, de plata y nácar, más hermoso y resistente que el anterior. Su sonrisa parece más brillante hoy, como si aprobara lo que hice. Algunos dirían que fui cruel. Que el castigo fue desproporcionado. Que la sangre es más espesa que el agua. Pero mientras siento la brisa fresca del Pacífico en mi cara, en mi casa, pagada con mi esfuerzo y defendida con mi valentía, sé la verdad absoluta. La sangre te hace pariente, un accidente biológico. La lealtad te hace familia. Y cuando traicionas esa lealtad, cuando robas y humillas a quien te ayuda, te conviertes en un extraño. Y a los extraños no se les permite la entrada a mi paraíso. ¿Fui demasiado lejos? Tal vez. Pero volvería a hacerlo sin dudarlo ni un segundo. Porque por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma.